Cuando empezamos a plantearnos la evacuación, la pregunta candente era, ¿quién se va? ¿Y quién se queda atrás? Tomé prestado un camión y envié la señal a mis colegas, es decir, a un grupo de comandantes, tenientes coroneles y coroneles sudvietnamitas y sus familias para reunirnos en una dirección en el centro de Saigón. Conduje hasta allí. Se subieron todos al camión y los llevé hasta la base aérea. Les dije, cuando oigáis 3 golpes, tenéis que taparles la boca a los bebés. No respiréis, no habléis, no hagáis ningún ruido porque estaremos atravesando un puesto de control. Saludé vestido con el uniforme de capitán del ejército de Estados Unidos. El guardia me dejó pasar y conduje directo hacia la línea de vuelo hasta un avión que estaba esperando. Un coronel vietnamita estaba metiendo a su familia en el avión. Él quiso quedarse en Vietnam para defender a su país. Y aquel coronel tenía 8 hijos y su mujer. Él estaba llorando. Su familia estaba llorando. Y yo le dije, suba al avión. Váyase. Váyase. Aquello representó un terrible, terrible dilema moral para todo el mundo. Hoy hemos alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra y devolver la paz con honor a Vietnam. Hemos adoptado un plan para la retirada completa de todas las fuerzas terrestres de combate de Estados Unidos. Por fin, vamos a traer a los soldados estadounidenses a casa. Quienes firmamos el acuerdo, pensamos que marcaría no el comienzo de la paz en el sentido americano, sino el comienzo de un periodo de coexistencia que podría concluir finalmente, como sucedió en Corea, con la constitución de 2 estados. La reconciliación entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur sabíamos que sería enormemente difícil, pero yo albergaba esperanzas. Como consecuencia de los acuerdos de París, los soldados americanos marchaban a casa. Pero yo regresaba a Vietnam. Me destinaron a Saigón en agosto de 1973, 6 meses después de que se declarase el alto el fuego. Entre la gente del Departamento de Estado y la gente de la CIA, los contratistas que estaban allí para mantener la infraestructura, mantener los aviones y la gente como yo, éramos entre 5.000 o 7.000 estadounidenses en el país. Muchos tenían novias vietnamitas y esposas, y en muchos casos hijos. En general, el ambiente era extrañamente tranquilo y en muchos casos normal en Saigón. Mi sensación era que íbamos a estar allí durante mucho tiempo. Me destinaron a la Embajada de Estados Unidos en Saigón. Estaba al mando del Batallón 84 de la Guardia de Seguridad del Cuerpo de Marines. Me ocupaba de que llevaran a cabo su entrenamiento físico. Estábamos allí para proteger la vida y las propiedades de los estadounidenses. Era un trabajo de día a día. El embajador era un hombre llamado Graham Martin, de Carolina del Norte, como yo. Hablaba con un deje lento sureño. Era un auténtico caballero.
Había participado activamente en la Guerra Fría. Había perdido un hijo adoptado en combate en Vietnam y no pensaba entregar Vietnam del Sur a los comunistas. Estaba decidido a seguir llevando ayuda estadounidense a Saigón. Cuando se declaró el alto el fuego en 1973, en la Embajada de Estados Unidos, todo el mundo brindó con Bloody Marys. Se celebró una gran fiesta. Pensábamos que la paz estaba al alcance de nuestras manos, pero los acuerdos de paz de París eran una obra maestra de la ambigüedad. Para conseguir que el presidente Thieu y los sudvietnamitas aceptaran los acuerdos de París, el presidente Nixon eliminó todos los obstáculos y en una carta al presidente Thieu prometió que si los norvietnamitas violaban sustancialmente los términos de los acuerdos de París, Estados Unidos respondería con toda su fuerza. En otras palabras, volverían a entrar en guerra. Los norvietnamitas veían a Nixon como un hombre loco. Le tenían pánico. Creían que Nixon, si era necesario, volvería a llevar a las fuerzas aéreas estadounidenses. Pero en agosto de 1974 se marchó. Nixon dimitió como consecuencia del Watergate. Y de la noche a la mañana todo cambió. Hanoi de repente vio abierto el camino a Saigón. La población de Vietnam del Sur tenía sobradas razones para temer a los vietnamitas comunistas. La conducta de los comunistas en el transcurso de la guerra había sido violenta e implacable. Por ejemplo, cuando la ciudad de Hue fue tomada por los norvietnamitas, varios miles de personas que estaban en una lista negra fueron detenidas, maestros de escuela, funcionarios públicos, gente que era conocida como anticomunista, y fueron ejecutadas, y en algunos casos, enterradas vivas. Así que el pánico estaba a 1 milímetro de distancia. Cientos de miles de refugiados huyen en una ciega carrera todavía más lejos de los comunistas, que avanzan rápidamente. Bruce Dunning informa. El presidente Thieu ha lanzado una llamada imperiosa a los soldados y a la gente de Da Nang, urgiéndoles a permanecer en la ciudad y a luchar. Nuestras órdenes eran muy contradictorias. Un día recibíamos la orden de defender Da Nang y al día siguiente recibíamos la orden de abandonarla. Mientras el enemigo se aproxima, el pánico se ha extendido por la ciudad hasta las pistas de aterrizaje del aeropuerto. Nuestro avión está rodeado. No sé cómo demonios vamos a salir de aquí. Estamos avanzando por la pista, dejando atrás a cientos y miles de personas. Una docena de ellas corriendo a nuestro lado y agarrándose a la escalera replegable. Estamos saliendo todo lo rápido que podemos. Hay una muchedumbre de gente apretujándose. Es imposible detener a la multitud. Nos estamos marchando. Los estamos dejando atrás. Estamos levantándola. La gente se está cayendo de la escalera. El avión está despegando. Aquello era sálvese quien pueda. Así que los vuelos de World Airways estaban atestados de soldados sudvietnamitas. Había barcos con miles de refugiados, incluidos numerosos soldados. Reinaba el pánico fuera de control. Básicamente, cualquier embarcación, camión, avión o aparato que fuese hacia el sur era asediado por gente que quería subir a bordo. Los americanos se habían ido y en consecuencia el castillo de naipes empezó a derrumbarse.
Los norvietnamitas decidieron escalar, 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 escalar constantemente para ver si Estados Unidos reaccionaba. En abril de 1975, cuando me encontraba con el presidente Gerald Ford volando a través del país en el Air Force One, uno de los miembros de la tripulación se acercó y me entregó una nota en la que decía: Da Nang ha caído. Ford fue bombardeado con preguntas por parte de la prensa cuando bajó del Air Force One. Entre 150.000 y 175.000 tropas regulares norvietnamitas bien entrenadas han entrado en Vietnam del Sur violando los acuerdos de paz de París. Nos hemos opuesto a esa violación. Es una tragedia increíble en cuanto a sus repercusiones. En esos momentos estábamos sufriendo una crisis. Teníamos una oleada humana de 500.000 refugiados desplazándose hacia el sur en dirección a Saigón. Y 160.000 tropas norvietnamitas pisándoles los talones. Estaba tan preocupado que decidí utilizar de inmediato a nuestros mejores agentes vietnamitas para intentar ver qué podían decirnos acerca de los planes de los comunistas, que obviamente estaban avanzando rápidamente. El 8 de abril, me reuní con uno de nuestros mejores agentes que dijo: los comunistas van a entrar en Saigón. Estarán allí para el día del cumpleaños de Ho Chi Minh, que era el 19 de mayo, un mes más adelante. Las fuerzas comunistas en el sur de Vietnam, ya con el control firme de 11 provincias, han empezado hoy a controlar una más, Binh Dinh. Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos, sin pensar en el futuro. No podíamos reparar o reemplazar el equipamiento. Los hospitales de campo tenían que reutilizar vendajes sucios. Teníamos muchos obstáculos. No sabíamos durante cuánto tiempo podíamos aguantar. Yo mantenía un mapa diario del progreso de la embestida de los norvietnamitas. El 5 de abril, los norvietnamitas tenían 15 o incluso 16 divisiones avanzando en dirección a Saigón. Transportaban misiles SA-2 para proporcionar cobertura antiaérea a sus tropas. Había gente que decía: mirad, tenemos que planificar esto muy bien, porque dependiendo de cómo marche la situación y ahora no pinta bien, puede que tengamos todos que evacuar. Y el embajador Martin no toleraba, no consentía ese pensamiento. Aquello era derrotismo. Aquello era venenoso para las perspectivas de la gente a la que habíamos ido a ayudar. Pero la gente veía lo que estaba ocurriendo y empezaron a marcharse, especialmente los estadounidenses. Me marcho de Vietnam. ¿Por qué? Tengo miedo, si le soy sincero. Tengo mucho miedo. Creo que la situación es mucho peor de lo que sabemos. Siempre había un plan permanente de evacuación de la embajada. Decía que en una emergencia, todos los estadounidenses que seguían en el país, unas 6.000 personas, serían evacuadas. Y ningún subvietnamita sería evacuado con ellos. Yo era estudiante. Los colegios no estaban cerrados, pero parecía que ya nadie estaba interesado en ellos. No podíamos quedarnos allí. No podíamos vivir con los comunistas. Especialmente si tenías alguna conexión con los americanos, tenías que salir de allí, obligatoriamente. Si confeccionáramos una lista de subvietnamitas en peligro, aquellos que colaboraron estrechamente con nosotros durante la guerra, la cifra podría ascender a entre 150.000 y 200.000 personas, y si incluyéramos a sus familias, muchas más.
Pero la idea de hablar de una evacuación y de planificar una evacuación de los americanos, por no hablar de una evacuación de los vietnamitas, seguía siendo anatema en la embajada. Si quiere decir que Vietnam del Sur está al borde del colapso, creo que la respuesta es absolutamente no. Estábamos lidiando con un embajador que estaba convencido de que, de alguna manera, iba a ser capaz de resolver la situación y que no sería necesario llevar a cabo una evacuación. Y, por tanto, no habría que preocuparse de evacuar a los sudvietnamitas. La situación en Vietnam del Sur ha llegado a una fase crítica que requiere la toma de decisiones inmediatas y positivas por parte de este gobierno. Hay decenas de miles de sudvietnamitas empleados del gobierno de Estados Unidos, de agencias de noticias, de contratistas y empresas desde hace muchos años, cuyas vidas y las de las personas a su cargo corren gravísimo peligro. Por tanto, solicito al Congreso asignar sin demora 722 millones de dólares para ayuda militar de emergencia a Vietnam del Sur. Y si lo peor sucediera, permitir al menos la evacuación ordenada de estadounidenses y sudvietnamitas en peligro a lugares seguros. En 1975, bajo ningún concepto, el Congreso votaría la asignación de dinero para ayudar a Vietnam del Sur. Sacamos de allí a nuestras tropas en 1973 y la opinión pública en aquel momento cambió. La gente en Estados Unidos, después de haber visto Watergate, la decepción de los generales, no estaba dispuesta a prestar ninguna ayuda en el sudeste asiático. Y Kissinger lo sabía. Sabíamos que no íbamos a conseguir los 722 millones. Para entonces no importaba demasiado. Pero el presidente Ford decía que debía a Vietnam hacer esa petición. Enviamos, por así decirlo, un buque de guerra tras otro y un bombardero tras otro, y más de 500.000 hombres, y miles de millones de dólares. Y si miles de millones no habían servido cuando teníamos a todos nuestros hombres allí, ¿cómo iban a resolver el problema 722 millones? Este es el aspecto que tenía mi mapa a mediados de abril. Los norvietnamitas avanzaban por la costa. Saigón estaba claramente amenazada. La situación era urgente, de máxima urgencia. Por aquel entonces, el embajador Martin había regresado a Washington para intentar convencer al Congreso de que votara a favor de una ayuda adicional. Regresó a Saigón. Y mi jefe, el jefe de estación de la CIA, dijo: ve allí y dile al viejo lo que está ocurriendo. Fui y le dije: señor embajador, la mitad del ejército subvietnamita se ha desintegrado. Estamos en graves apuros. Por favor, señor, planifique una evacuación. Al menos permítanos comenzar a confeccionar listas de subvietnamitas a los que deberíamos rescatar. Y él respondió: no, Frank. La situación es tan sombría y no pienso mantener este diálogo negativo. Jóvenes oficiales de la embajada empezaron a movilizar una operación negra. Se trataba de una evacuación clandestina e improvisada, utilizando aeronaves de carga que estarían totalmente fuera del radar del embajador. Gente como yo y otros cogimos el toro por los cuernos y organizamos una evacuación. En mi caso, aquello significaba amigos míos que eran oficiales de alto rango en el ejército de Vietnam del Sur. A medida que los norvietnamitas se acercaban cada vez más a Saigón, aquellas personas eran muertos en potencia.
Acordé con mis amigos de los servicios de inteligencia que si enviaba una señal diciendo «voy a hacer una barbacoa», tendrían que ir a un lugar designado previamente con sus familias y solo traerían una maleta porque íbamos a celebrar una fiesta. Pero la fiesta significaba que los iba a sacar de allí. Las operaciones negras violaban esencialmente las reglas. En este caso significa que no estaba permitido sacar gente vietnamita que tenía la obligación de quedarse y luchar. Estábamos totalmente convencidos de que si nos pillaban haciendo aquello, nos echarían del país y nuestra carrera se habría terminado, habría finiquitado. Pero a veces la cuestión no es si algo es legal o ilegal, sino justo o injusto. El agregado de defensa adjunto evacuó a personal vietnamita y a sus familias a la base aérea Clark, en Filipinas, sin ninguna aprobación de ningún tipo, sin ningún papel de emigración, nada, pasaportes, lo que fuere. Y cuando empezaron a aparecer en Filipinas, Martin montó en cólera y lo despidió. Pero aquello no frenó a otras personas del Departamento de Estado que tenían amigos vietnamitas con familias. Continuaron organizando aquellos puentes aéreos improvisados. Aquel abril yo me encontraba en Cantó, que estaba a unos 160 kilómetros de Saigón. Y estábamos recibiendo informes de tal ciudad cayendo, tal provincia cayendo, etc. Y entonces nos atacaron. El sargento Hasty vino a entregarme un informe sobre los daños. Cantó sufrió bombardeos de artillería bastante intensos. Los norvietnamitas habían conseguido invadir algunas artillerías sudvietnamitas. Se habían apoderado de ellas y bombardearon el centro de Cantó. Yo estaba en contacto habitual con la embajada y me habían dicho que cuando llegara la hora debía estar preparado para la evacuación y no debía intentar sacar a ningún vietnamita, porque era demasiado peligroso. Debía limitarme a evacuar americanos utilizando mis 3 helicópteros. Bueno, para entonces yo llevaba allí casi 5 años y estaba comprometido con los vietnamitas. Consideraba que tenía una responsabilidad para con la gente que trabajaba para nosotros y que nos había servido lealmente durante muchos años. Así que decidí que, a pesar de las órdenes de Saigón, íbamos a hacer realmente un esfuerzo para evacuar a la gente de Cantó, que consideraba que podría encontrarse en peligro de muerte. Aquello podía significar cientos de personas. Así que pasé una noche en vela preocupado por todo aquello. ¿Cómo voy a hacer esto? Y entonces pensé, ¿qué demonios? Estamos en un río. No necesitamos helicópteros. Podemos descender por el río. Hay 110 kilómetros desde Cantó hasta la desembocadura del río. Así que encontré 2 lanchas de desembarco y pedí que las tuvieran listas. Sabíamos que la situación era mala. Era evidente que el ejército sudvietnamita se estaba erosionando. Se habían cortado suministros y se podía ver cómo el armamento empezaba a menguar. Bajo los acuerdos de París estábamos comprometidos a reabastecer a los sudvietnamitas. Carecían de cosas simples, como alambre y bolsas para arena. Estaban racionando sus proyectiles de artillería, porque se estaban acabando. El apoyo militar, el material de apoyo no estaba llegando. Cuando el presidente Ford compareció ante el Congreso, tenía 2 preocupaciones principales. La primera era salvar a tanta gente como pudiéramos. Le preocupaban los seres humanos involucrados. No eran simples peones que una vez habían perdido su poder militar, eran abandonados. La segunda era el honor de Estados Unidos.
que no se considerase que en su agonía final habíamos clavado a Vietnam del Sur un cuchillo en la espalda. El Congreso no lo aprobó. Dijeron, se acabó, no más tropas, no más dinero, ni más ayudas a los vietnamitas. Tuve que ir al despacho del presidente Ford para decírselo. Yo nunca había oído a Ford decir una palabra malsonante desde que lo conocía. Pero cuando le conté lo sucedido, exclamó, esos hijos de perra. Allí había un total de 50 barcos. No éramos solo nosotros, había un montón de barcos. Estábamos esperando para la evacuación de los americanos. Yo era un pésimo escritor de cartas. Escribía una carta por cada 10 que me escribía mi mujer. A ella no le gustaba eso y dijo que intercambiaríamos cintas. Así que me iba a mi camarote, encendía la grabadora durante un par de minutos y le decía lo que estaba ocurriendo. No sé por dónde empezar. Hemos tenido un par de días realmente inusuales. Nos hemos desplazado con el resto de nuestra enorme fuerza de intervención a unos 30 kilómetros de la costa al este de Saigón. Como sucede con la mayoría de las operaciones de la Marina, estaba cuidadosamente planificada, hasta el último detalle. La cadena de mando, tal y como la entendía yo como capitán de la Marina de los Estados Unidos, y creo que la entendía correctamente, es que para cualquier tipo de evacuación, la decisión corresponde al embajador. Graham Martin era la persona responsable. Pero el ejército es responsable de proporcionarle todo tipo de planes. Y así fue como le presentamos las 4 opciones. La primera opción era llevar barcos comerciales por el río Saigón hasta un par de manzanas de distancia de la embajada. En los barcos se cargaría a quien se quisiera evacuar y así se llevaría a cabo. La segunda opción era, bueno, las aerolíneas United, Continental y Flying Tiger seguían utilizando la base de las fuerzas aéreas de Tan Son Nhat y se podía sacar a quien se quisiera en la aviación comercial. La tercera opción era la aviación militar de ala fija, aviones C-5A, C-141, que transportan muchas personas. Se les podía haber trasladado desde Tan Son Nhat en esos aviones. La última opción eran los helicópteros, que saldrían desde los portaaviones hacia la base de las fuerzas aéreas de Tan Son Nhat. Allí teníamos 75 helicópteros del Cuerpo de Marines. La opción de los helicópteros era el último recurso. No eran muy veloces y tampoco podían transportar a mucha gente. Se utilizaría si todo lo demás fallaba. Llegué a Vietnam el 24 de abril de 1975. Saigón era un hervidero de rumores, de historias falsas, que si íbamos a llevar a cabo un último intento para trazar una línea a través del país, y Saigón, en el sur, se mantendría como una república libre. Ese tipo de cosas. Y todo aquello solo creaba confusión. Los combates se estaban llevando a cabo cerca de Saigón, pero no habían llegado a las calles de la ciudad. Yo cumplí 3 turnos y medio de servicio como oficial de la Marina en Vietnam. De ellos, 2 años fui asesor de fuerzas especiales, con una división fluvial de 20 barcos, todos vietnamitas. Podía contar chistes y entender chistes en vietnamita. Y cuando llegas a ese punto, terminas siendo capaz de soñar en vietnamita. En 1975, mi misión era eliminar o destruir tantos barcos, botes o cualquier cosa que considerase que era beneficiosa para el enemigo. Me reuní con el capitán Do Kiem, que era el jefe de operaciones de la Armada vietnamita.
Dijo que la situación se estaba volviendo desesperada y debíamos ayudarle a llevar a cabo un plan para que los buques de la Marina vietnamita que nos había proporcionado Estados Unidos no cayeran en manos de los comunistas. El plan era seguir el curso del río Saigón con todos los barcos grandes de la Marina sudvietnamita hasta el mar y reunirnos en la isla de Con Son. Teníamos que mantenerlo en secreto. Si llegaba a saberse, afectaría a la moral de la gente de la calle. Sabíamos que había unos 5.000 americanos todavía en el país. Muchos de ellos tenían mujeres vietnamitas, amantes, lo que fuera. Simplemente no se habían marchado. Y básicamente nos estaban dando a entender que no íbamos a marcharnos sin nuestras familias. Finalmente el embajador nos dio permiso para eludir las leyes de inmigración y enviar a aquellos vietnamitas fuera del país. Así que entonces pusimos en marcha una operación que consistía en sacar a los americanos y a los vietnamitas que estaban a su cargo. No era una evacuación oficial. Seguíamos sin tener un plan organizado para evacuar sudvietnamitas en alto riesgo, porque teníamos un embajador que todavía estaba dudando sobre qué decisión tomar. El presidente pidió al Congreso autorización para evacuar a americanos y a vietnamitas que trabajaban para americanos. Si era necesario. ¿Tiene planes para eso? Todas las embajadas del mundo tienen planes para eso. ¿Cree que será necesario? No tengo. Vuelvo a repetirle que esa es una consideración que no puedo hacer en este momento. Hemos estado reduciendo la población aquí como medida de prudencia y tomaremos medidas para reducirla todavía más, como una cuestión de prudencia. El embajador era extremadamente temeroso. Y supongo que comprensiblemente. Así que cuando se hablaba de una evacuación o se enviaban señales de que se estaba planificando o se iba a llevar a cabo una evacuación, él temía que aquello desencadenara una ola de pánico. Era hora de marcharse. Y en Saigón, en aquellos momentos, lo importante era a quien conocías. La palabra clave era conexión. Había mucha gente intentando conseguir su dinero, porque si tenían dinero, a lo mejor podían encontrar una conexión para salir de allí. ¿Quieres irte? Pues dame tanto dinero. Un hombre me dijo, dile a tu familia que venga al muelle, les estaré esperando. Por supuesto, cogieron el dinero, pero nunca nos cogieron a nosotros. En aquella época, en Saigón, reinaba el caos. Todo el mundo buscaba la forma de salir lo antes posible. Por supuesto, los americanos para los que trabajábamos tenían un plan preparado para nosotros. Nos dijeron que acudiéramos al lugar de encuentro, que era una casa segura, cerca de la Embajada de Estados Unidos, y esperásemos a que llegaran unos autobuses que nos recogerían. Si íbamos a sacar a gente de allí, tendríamos que buscar la forma de llevarlo a cabo y llevar a los vietnamitas de alguna manera a los aviones más grandes. Y la única forma de hacerlo era manteniendo el aeropuerto abierto todo el tiempo que pudiéramos. El embajador Martin tenía todavía esperanzas de que aquello no terminaría con los norvietnamitas humillando a Estados Unidos atacando Saigón. Pero parecía que los norvietnamitas tenían otros planes.
Lo que podría ser la batalla final de Saigón ha comenzado. Fuerzas terrestres comunistas han empezado a avanzar en dirección al aeropuerto de Tan Son Nhat de Saigón. Han explotado misiles por toda la base, provocando 3 grandes incendios. La base aérea estaba bajo el fuego constante de la artillería. Yo oía los proyectiles. Estaban tan cerca que la metralla se estrellaba contra la valla que estaba detrás de nosotros. Estaba totalmente claro que el panorama había cambiado por completo. Nunca pensamos que tendríamos problemas allí. Y entonces, por supuesto, el miedo se apoderó de nosotros porque ahora sabíamos que la cosa iba realmente en serio. ¿Iban a continuar bombardeando Tan Son Nhat? Nos habían dado un aviso. Marchaos. Cuando salió el sol, el general Smith, que era nuestro agregado de defensa en Tan Son Nhat, se puso en contacto con el embajador y le dijo: el plan para utilizar la aviación de ala fija para sacar a varios miles de personas hoy no va a funcionar. Y vamos a tener que recurrir a esto, la opción 4. Una evacuación con helicópteros de transporte de cargas pesadas. Y el embajador Martin no quiso oír hablar de ello. Dijo: quiero salir ahí fuera, quiero verlo. Y lo hizo. Se metió en un sedán, no le faltaban agallas. Seguían cayendo proyectiles de forma esporádica. Pero seguía habiendo fuego de artillería. Y vio como la pista principal estaba llena de cráteres de la artillería norvietnamita. Quedó claro que el general Smith no actuó de forma precipitada cuando recomendó la opción 4. La preocupación del general Martin hasta la fecha era con toda claridad que una vez comenzáramos la evacuación oficial, era bastante obvio que el juego había terminado. Hay que recordar que era un embajador que había perdido a su único hijo en combate en Vietnam. Uno terminaba invirtiendo muchas cosas en aquel país. Él había albergado esperanzas de que, de alguna manera, se podría llegar a una solución tripartita, de forma que Vietnam del Sur continuara existiendo con una especie de independencia o autonomía. Y le animaron a pensar que aquello podría ser factible. Pero la mañana del 29 terminó aceptando el hecho de que aquello no iba a suceder. Llamé por teléfono al secretario Kissinger y le dije que informara al presidente que había decidido que teníamos que escoger la opción 4. Cuando le dije al presidente Ford que el aeropuerto estaba siendo bombardeado y que había llegado la hora de apretar el gatillo, él volvía sobre lo mismo una y otra vez. ¿Realmente crees que tenemos que hacerlo? Así de doloroso fue para él. Finalmente, a regañadientes, dio el visto bueno para la evacuación final. Con ustedes las fuerzas americanas. Cadena Vietnam. La señal convenida para la evacuación se emitió en la radio americana en Saigón. El mensaje era: la temperatura es de 40 grados y medio y sigue subiendo. Y luego Blanca Navidad de Bing Crosby. Y por supuesto, alrededor de las 10 de la mañana, creo, el 29, Crosby estaba sonando en las ondas. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
El plan era que cuando se diera la señal, los americanos que seguían en Saigón se desplazarían de inmediato a puntos de recogida en la ciudad para que los autobuses pudieran ir a esos 13 emplazamientos y llevar a todo el mundo a la base aérea desde donde se les trasladaría en helicóptero hasta la flota. Habíamos preparado 3 o 4 zonas de aterrizaje justo enfrente de la pista principal de la base aérea de Tan Son Nhat. Zonas que no habían estado bajo el fuego de la artillería, donde los helicópteros para transporte de cargas pesadas podían entrar. Era un buen plan. Tenían buenas instalaciones y buena seguridad. Ahora que se había declarado la opción 4, no creo que nadie dijera, bueno, tenemos 7.000, 6.000, 5.000 o los que quedaran por evacuar. Yo creo que el espíritu era, vamos a sacar a todo el mundo que queda en el aeropuerto y a todo el mundo que aparezca. Y en un momento determinado, la embajada evacuará a sus varios centenares de empleados trayéndolos aquí y todo habrá terminado. Pero por desgracia el plan se vio comprometido. Los vietnamitas acudían a los puntos de recogida e intentaban entrar en los autobuses. Se había corrido la voz. Todo el mundo en Saigón parecía querer marcharse aquel día. Y cuando yo llegué a mi punto de recogida reinaba el caos. De uno en uno y todo irá bien. Todo el mundo sabía que aquellos autobuses se iban a dirigir a la base aérea de Tan Son Nhat y desde allí se podría escapar de Vietnam. Recibí una llamada telefónica de Saigón diciendo que el presidente había dado orden de que evacuáramos a todos los americanos. Todo el mundo fue alertado, incluidos todos los vietnamitas a los que había informado. Y llevamos a todo el mundo a los barcos. Nuestro plan era que mi ayudante cerraría la comitiva, recorrería todos los edificios consulares y se aseguraría de que habíamos destruido todo el material sensible. El sargento Hasty se quedó ayudándole. Realicé la última emisión en Saigón y en todas las demás estaciones. Aquí el consulado de Cantó, emitiendo por última vez. Había comenzado la evacuación. Y luego condujimos hasta el lugar donde Terry estaba cargando gente a bordo de las naves de desembarco. Intentábamos ser lo más discretos posible al llevar a cabo el plan. No queríamos que se repitiera lo de Da Nang. Zarpamos con 2 naves de desembarco con 18 americanos y 300 y pico vietnamitas. Nuestra mayor preocupación, por supuesto, eran los norvietnamitas o los remanentes que quedaran allí del Vietcong, que podían tendernos una emboscada en el tramo más estrecho del río y seríamos totalmente aplastados. Llegamos a cierta distancia de Cantó y de repente unas barcas se aproximaron y dispararon delante de nuestra proa. Eran barcas de la Marina sudvietnamita y nos dijeron que nos detuviéramos. Y lo hicimos, porque estaban muy bien armados. Evidentemente, las órdenes que tenían era dar el alto y luego detener a cualquiera que quisiera escapar. Les habían dado orden de que nos volvieran a llevar a Cantó, porque pensaban que llevábamos desertores a bordo, oficiales militares y gente en edad militar.
En realidad había un par de ellos, incluido el segundo comandante de las fuerzas aéreas, que se había puesto ropa civil y se había colado en el barco. Pero yo no iba a volver a Cantó, así que hubo un enfrentamiento en medio del río. Le pedí al oficial vietnamita al mando que se pusiera en contacto con el comandante de la Marina, el capitán de navío Tang. Yo había sacado a la esposa y los hijos de Tang de Saigón. Esperaba que actuase con reciprocidad. Y lo hizo. El oficial se acercó finalmente y, elevando mucho la voz, dijo: ¿no tienen aquí militares o gente en edad militar? Y yo le respondí: no, por supuesto que no. Bueno, les dijo a los marineros que se retirasen y continuamos río abajo. Las probabilidades de éxito yendo río abajo eran del 50% a lo sumo, pero continuamos de todos modos. Conforme avanzaba la mañana, la evacuación con helicópteros marchaba bastante bien. Pero el tiempo de finalización no lo marcábamos realmente nosotros. Francamente, dependía de lo que tolerasen los norvietnamitas. ¿Durante cuánto tiempo se mantendrían a la expectativa y nos dejarían seguir con nuestro plan? Pero aquella mañana, el embajador Martin recibió un mensaje que decía que en el plazo de 24 horas la presencia de Estados Unidos en Vietnam debía tocar a su fin, lo que significaba que teníamos que marcharnos. Yo formaba parte del equipo militar conjunto cuatripartito que estaba estacionado en Tan Son Nhat. Pensamos, nos van a ordenar que nos marchemos. Pero por el contrario, recibimos órdenes del embajador de acudir a la embajada y prepararnos para permanecer allí después de su evacuación. Íbamos a constituir la única presencia militar estadounidense en Vietnam, una vez la embajada fuera evacuada y el embajador se hubiera marchado. Nos encerraríamos en una habitación y cuando la situación se calmara saldríamos y nos presentaríamos ante los vietnamitas. No fue un plan muy popular, pero lo cumplimos. Alrededor de las 11 u 11:30 condujimos hasta la embajada. Y cuando llegamos allí, estaba llena de gente. Aquella mañana debía haber por lo menos unas 10.000 personas rodeando literalmente la embajada. El recinto de la embajada tenía el tamaño de una manzana. Era grande y todo su perímetro estaba atestado de gente hasta unos 70 o 100 metros de distancia. Afortunadamente, en general, la gente actuaba de una forma muy controlada. Eran muy pacientes. Solo esperaban desesperadamente poder entrar. Era como si todo Saigón quisiera entrar en la embajada americana. Así que tenías que conocer a alguien. Yo, por ejemplo, encontré a mi amigo y conseguí un papelito que nos aseguraba la entrada. Así que fuimos varios a la embajada. Mi amigo le enseñó el papel al guardia y él nos fue señalando a cada uno de nosotros. Y uno a uno fuimos entrando a la embajada. Nada más entrar me sentí feliz. Estoy en América, casi estoy allí. Tenían un jardín y una piscina. Y nos reunimos alrededor de la piscina. Y allí había 1.000 personas. Y seguían entrando. Aquella mañana, los helicópteros de la CIA empezaron a recoger evacuados de los tejados de los edificios de la ciudad y a llevarlos a la embajada. Había un viejo piloto llamado Obi Harnage. Había perdido la visión en un ojo y cojeaba de una pierna. Yo le dije: Harnage, tenemos gente en el número 6 de Gia Long. Tienes que ir a recogerlos.
Era el edificio de apartamentos donde vivía el jefe de estación de la CIA. Había una serie de vietnamitas en muy alto riesgo, incluido el ministro de Defensa de Vietnam del Sur, todos esperando para ser rescatados. Mientras subían por la escalera al tejado, un fotógrafo tomó aquella famosa fotografía. Mucha gente pensó que se trataba de la embajada estadounidense, pero no lo era. Pero indicaba hasta qué punto el caos se había apoderado de la situación. Así que los helicópteros de la CIA trasladaban gente a la embajada, que luego se suponía que debían ir a la base aérea de Tan Son Nhat en autobús, donde encontrarían mágicamente el camino hasta los helicópteros de transporte de cargas pesadas. Estaba muy claro que la ciudadanía sabía que ocurría algo, y ese algo era probablemente que los americanos se marchaban. En el interior de la embajada, al pasear por los edificios, las dependencias, la zona de la piscina y la zona del club social, donde quiera que miráramos, estaba repleto de vietnamitas. Los contamos, y el número total era de unos 2.800. Era evidente que, de alguna manera, alguien tenía que haber dejado entrar a toda esa gente en la embajada. ¿Habían sido los guardias de seguridad del cuerpo de marines que habían mirado hacia otro lado? ¿Habían sido empleados americanos de la embajada que estaban haciendo lo que habíamos hecho nosotros con las operaciones negras y se ocupaban de los suyos? Nunca llegamos a esclarecer aquello y, francamente, nunca lo intentamos. Uno de los marines me dijo, deberíamos sacar al sastre. Había un sastre que confeccionaba toda nuestra ropa de civiles. Y yo le respondí que ¿por qué no sacábamos también al cocinero? También deberíamos llevarnos al cocinero y a todos los demás cocineros. Deberían salir, tenían negocios con los americanos. Así que cogieron la camioneta del pan y recogieron al sastre, a los cocineros y a los lavaplatos, a algunos otros y a sus familias. Y los condujeron al recinto de la embajada. La embajada se había convertido en un refugio. La gente esperaba entrar. Y nosotros esperábamos poder sacar a la gente y llevarla a la base aérea. Era imposible llegar hasta el aeropuerto aunque se quisiera. Las carreteras estaban totalmente bloqueadas. Los autobuses se vieron obligados a regresar. Entonces, ¿y si el plan maestro para sacar a la gente por aire desde Tan Son no funcionara? ¿A qué podríamos recurrir? ¿Cuál era el plan B? Si queríamos sacar a toda la gente que estaba en el interior de la embajada, era obvio que se necesitaba desarrollar un plan urgente para que un helicóptero pudiera trasladar a la gente desde la embajada a la flota. Y teníamos menos de 24 horas para llevarlo a cabo. En el aparcamiento de la embajada había un gran tamarindo, del que el embajador a menudo decía, es tan firme como el compromiso de los americanos en Vietnam. Aquella última mañana el jefe de estación de la CIA le dijo, señor embajador, tenemos que talarlo. No se podía aterrizar con ningún helicóptero grande en el aparcamiento a menos que el árbol y los arbustos fueran eliminados. El embajador se había resistido a que taláramos ese árbol, porque no quería que nadie se enterase de que estábamos llevando a cabo o íbamos a llevar a cabo cualquier tipo de evacuación. Estaba disgustado, pero finalmente sucumbió al sentido común y renunció a su, supongo que podríamos llamarse, sueño. Y lo talamos. También durante los últimos días nos había impedido que quemáramos documentos clasificados por temor a que provocara el pánico entre los sudvietnamitas. Así que aquella mañana del 29 teníamos miles de folios de documentos clasificados que no habíamos destruido de antemano.
Nuestra siguiente tarea era revisar los documentos clasificados y deshacernos de ellos. Así que fuimos a cada una de las oficinas y les pedimos a los empleados que empezaran a sacar el material. Y empezaron a salir montones y montones de papeles. Y comenzamos a triturarlos. Había un pequeño edificio donde gestionábamos las nóminas de los vietnamitas que trabajaban para la embajada. Y en aquel edificio había más de $1 millón en moneda corriente estadounidense. Así que tuvimos que enviar un mensaje a la Marina, que lo envió a su vez al Departamento del Tesoro, que nos dijo que lo destruyéramos. Así que les pedí a varios marines que se deshicieran del dinero y les dije, por cierto, os vamos a encerrar ahí. Tardaron 8 horas en quemar $1 millón. Aquella mañana, el miedo y la desesperación estaban a la orden del día, pero yo tenía un trabajo importante que hacer, impedir que el enemigo se hiciera con los barcos de los sudvietnamitas. El señor Armitage llamó y dijo, Capitán Kiem, tenemos que marcharnos hoy. Algunos de los barcos estaban en mal estado. Nuestro plan era ponerlos en marcha, aunque solo tuvieran un motor en funcionamiento. Francamente, nosotros esperábamos haber contado con más tiempo para prepararnos. Gente de nuestros servicios de inteligencia nos habían dicho que tendríamos hasta el 4 de mayo, pero los norvietnamitas se acercaban cada vez más, así que había llegado claramente el momento de enviar la señal para marcharnos. Teníamos 32 barcos listos para zarpar. Le dije a Armitage que necesitábamos a todos los marineros que pudiésemos reunir, pero que había que permitir que sus familias embarcaran con ellos, porque si no, no irían. Yo lo sabía. Lo que no sabía era cuántos civiles iban a subir a bordo. No tenía ni idea. Lo cierto es que planear una evacuación estaba muy por encima de mi rango. Pero cuando uno está convencido de cuál es su deber, la situación no admite ninguna duda y tienes que hacerlo con todo tu corazón. Yo fui el primero en llegar a la embajada. Mi única misión en aquel momento, a primera hora de la tarde, era sacar de allí al embajador. De hecho, la misión se denominó secuestro en la embajada. Mi principal objetivo era rescatar al embajador. Cuando aterricé le dije a la gente, he venido a buscar al embajador. Bueno, no fue exactamente así. El embajador se negó a abandonar la embajada hasta que se hubiera subido al mayor número posible de vietnamitas en el mayor número posible de helicópteros. La evacuación de los vietnamitas tuvo lugar porque Graham Martin así lo quiso. Subieron a algunos vietnamitas a mi helicóptero, pero como mi misión era subir a bordo al embajador, fuimos directamente al buque insignia Blue Ridge. Cuando aterrizamos en la cubierta del Blue Ridge, el general Carey salió y preguntó por el embajador. Yo le dije, no ha subido a bordo. Yo no sabía realmente a quién tenía que informar, así que le decía a todo el mundo que mi misión era traer al embajador, pero que él no había querido subir a bordo, así que comenzó realmente la evacuación. Como ya he dicho, teníamos 75 helicópteros pertenecientes al cuerpo de marines. El piloto y el copiloto tenían que volar hasta la embajada, recoger a los pasajeros y regresar a los buques. El trayecto entre ida y vuelta duraba poco más de 1 hora.
En el USS Kirk, nuestra misión era proteger a los helicópteros que iban desde la embajada hasta los portaaviones y viceversa. Estábamos muy cerca de la acción. Desde la posición de cubierta podías observar todo lo que ocurría. Pensábamos que el USS Kirk iba a ser un mero observador de todo aquello, cuando de repente, en el radar, empezaron a aparecer unos pequeños puntos luminosos que provenían de la orilla. No sé realmente por dónde empezar. Hemos oteado el horizonte y lo único que hemos visto es un montón de helicópteros viniendo en nuestra dirección. No eran helicópteros del cuerpo de marines, eran helicópteros más pequeños, modelo Hui, que no figuraban para nada en el plan de evacuación. Sin embargo, allí estaban, sobrevolando nuestro buque y los veíamos pasar por encima de nosotros una y otra vez. En un principio los veíamos como enemigos, hasta que pudimos verificar de quién se trataba. Entonces nos dimos cuenta de que eran sudvietnamitas tratando de escapar. Pensé que si podíamos salvar al menos a uno, estaríamos salvando la vida de 15 o 20 personas. Iban apiñados dentro como en una lata de sardinas. Así que tomé la decisión: dejar aterrizar al helicóptero. Uno de nuestros marineros sabía hablar un vietnamita rudimentario, así que lo pusimos en la radio y comenzó a hablar por el micrófono. Aquí el buque 1087, aterricen aquí. Así llamamos su atención. Llegó volando y aterrizó en la cubierta de vuelo. Y resultó que el piloto era el piloto del vicepresidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Un pez gordo. Le acompañaba un general de 2 estrellas, el sobrino del general, 3 mujeres y 4 niños. Fue muy importante para nosotros. Cuando aterrizó sacamos a todo el mundo y ya había 6 helicópteros más esperando para aterrizar. Resultó que, a lo largo de toda la zona sur de Vietnam, había instalaciones de las fuerzas aéreas y terrestres sudvietnamitas que contaban con unos 3 helicópteros que estaban operativos y sus pilotos esperando órdenes. Y cuando se dieron cuenta de que la evacuación ya estaba en marcha y no iban a formar parte de ella, dijeron: por supuesto que vamos a hacerlo. Aquellos pilotos vietnamitas fueron a sus hogares, aterrizaron en sus jardines, recogieron a sus familias y a todo el que pudieron y salieron a mar abierto con la esperanza de localizar algún barco. Y el nuestro fue uno de los primeros que avistaron. Nuestra cubierta de vuelo tiene capacidad para albergar el aterrizaje de un solo helicóptero cada vez, y se trata de aparatos sin ruedas, solo llevan patines. Como había otros helicópteros buscando un lugar para aterrizar, los empujamos físicamente. Era un helicóptero que pesaba miles de kilos, así que tuvimos que encontrar la manera de arrastrarlo 15 metros hasta el borde de la cubierta de vuelo. En esas situaciones no hay tiempo para pensar en lo que haces, actúas. Así que despejamos la cubierta y empezaron a aterrizar de uno en uno. Algunos tenían impactos de bala, se veían perfectamente los agujeros. La mayoría de los vietnamitas que salieron, y me refiero a las tripulaciones de vuelo, iban fuertemente armados. Todos llevaban armas cortas y algunos fusiles M16. No tenían ni idea de lo que les esperaba. Habían salido dispuestos a todo. De modo que tuvimos que desarmarlos. Ninguno de ellos había subido antes a un barco. Pertenecían a la Fuerza Aérea Vietnamita, iban todos armados, y no hubo más remedio que desarmarlos. Unos 5 minutos más tarde entró otro aparato y aterrizó. Y arrojamos el aparato por la borda, era el segundo, y yo también ayudé a empujarlo. A continuación llegó el tercer aparato, aterrizó también, lo empujamos por la borda. Así que en poco tiempo habíamos arrojado al agua 3 helicópteros. Es increíble, sé que parece algo inverosímil, pero es cierto. A la caída de la tarde comenzó realmente el trasiego de helicópteros en la embajada. Y cada vez que llegaba un aparato, subían a bordo otras 40 o 50 personas.
Pero ¿la gente que se evacuó era la adecuada? ¿Quién dice que aquellas eran las personas que merecían o deberían haber sido evacuadas? Muchas personas eran simplemente buenos escaladores de muros. Los helicópteros empezaron a llegar a intervalos de 10 minutos. Mientras uno aterrizaba en la azotea, el otro aterrizaba en el aparcamiento. Reunían a los vietnamitas en grupos, los registraban y si iban armados se arrojaban las armas a la piscina. En cuanto aterrizaba el helicóptero, los llevaban a una zona restringida y un par de marines los acompañaban hasta el aparato. Entonces izaban la rampa y despegaban. Recuerdo que estaba hablando con un amigo y me dijo, ahora nos toca a nosotros, ya casi estamos. Así que estábamos muy emocionados. Recuerdo que cuando un helicóptero descendía, el aire casi nos tiraba. Teníamos que agacharnos para luchar contra el remolino de aire. Llegaron 3 helicópteros más, cada uno con 40 marines de la fuerza operativa. Tuvieron que enviarlos porque en el cuerpo de seguridad de la embajada no teníamos suficientes marines para asegurar los muros del recinto. Fui con mi esposa a la embajada. Había un montón de gente trepando a los muros, pero no pudieron entrar. Todas las puertas estaban sitiadas. Pero la mayoría de la gente intentaba acceder por una de las puertas laterales. La gente enarbolaba cartas en las que decían que trabajaban para los americanos y suplicaban que les dejasen entrar. También llegaban periodistas contando con que los marines los reconocerían y les permitirían la entrada. Había una marea de gente que quería salir en los helicópteros, pero, bueno, se quedaban mirando mientras despegaban. Y sus ojos eran el espejo de la desesperación. Mi padre pilotaba un helicóptero Chinook de las Fuerzas Aéreas Sudvietnamitas. Había estado esperando órdenes, pero su capitán simplemente se había ido. Así que él y otros pilotos cogieron los Chinooks que estaban en mejores condiciones y despegaron. Decía que en aquel momento era como estar en el salvaje oeste. Eras tú y tu caballo. Y tenías que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir y cuidar de tu familia. Le había dado instrucciones a mi madre de que si escuchaba el ruido de un Chinook, estuviera preparada. Yo tenía 6 años y medio. Todavía puedo oír el estruendo, el retumbar característico de un Chinook. Cuando escuchas acercarse un Chinook, no hay confusión posible. Yo sabía que mi padre iba a venir. El Saigón de mi infancia era algo así como vivir en el abigarrado centro de una ciudad como Los Ángeles. No había una zona realmente despejada para que pudiera aterrizar el Chinook. De modo que mi padre llegó y aterrizó en un campo de juego. Provocó una enorme ventolera y una gran conmoción. Mi madre cogió a mi hermana pequeña, que entonces apenas tenía 6 meses, a mi hermano pequeño que tenía unos 4 años y a mí. Subimos corriendo al Chinook y despegamos todos hacia el Océano Pacífico.
Mi padre tenía miedo de que se le acabara el combustible. Tenía miedo de muchas cosas. Estaba volando a ciegas. Hasta que de repente divisó un barco. En mitad del día, después de lograr que aterrizaran los primeros helicópteros, apareció aquel enorme helicóptero llamado Chinook y trató de aterrizar en la cubierta. Estuvo a punto de estrellarse contra el barco. De repente apareció aquel gran Chinook. Era imposible que aterrizase en el Kirk sin impactar contra el barco. Habría matado a todos los pasajeros del helicóptero, además de a mi tripulación. Era demasiado grande para aterrizar. Pensamos que el helicóptero se iría, pero a medida que el barco seguía avanzando a una velocidad de unos 5 nudos aproximadamente, el piloto comunicó que se estaba quedando sin combustible. Se abrió la puerta de babor del helicóptero y se situó a la altura de la popa del Kirk. Entonces, de repente, vimos asomarse a una persona. Uno a uno fuimos saltando. Salté yo, saltó mi hermano. Mi madre sostenía a mi hermana, que obviamente estaba muy asustada. Entonces mi madre, con un enorme aplomo, cogió a mi hermana con la mano derecha mientras se sujetaba al helicóptero con la izquierda y la dejó caer. Un tipo que estaba allí de pie levantó la vista, cogió aquel bulto envuelto que caía y resultó que era un bebé. Era un bebé de 1 año. Entonces la madre saltó y también la cogió a ella. Luego el piloto se alejó del barco y se quedó a la altura de estribor. Se quedó suspendido con las ruedas entrando y saliendo del agua. Se mantuvo suspendido allí durante unos 10 minutos y no entendíamos qué es lo que estaba haciendo. Resultó que se estaba desprendiendo de su traje de vuelo. Estaba pilotando un helicóptero de doble rotor completamente solo y al mismo tiempo se estaba quitando el traje de vuelo. ¿Cómo era posible? He hablado con muchos pilotos de helicóptero y no entienden cómo pudo hacerlo. Como una especie de Houdini tratando de salir de aquel aparato. Finalmente hizo bascular el helicóptero hacia el lado derecho mientras él saltaba por la puerta de la izquierda. Se oyó un ruido atronador mientras los trozos de metal saltaban por los aires. Y de repente se hizo el silencio. Entonces apareció y estaba vivo. Y se alejó nadando del helicóptero. El helicóptero estaba solo a unos 6 metros de él cuando cayó al agua. Fue increíble. Salimos y fuimos a recogerle. Estaba en buenas condiciones, solo un poco empapado. La única desgracia es que unas pequeñas barras de oro que guardaba en el bolsillo de su camisa y que eran todas sus posesiones en este mundo, se habían hundido. Así que lo perdió todo. Cuando finalmente llegó al barco, lo único que le quedaba era su ropa interior. Era un extraordinario piloto. Estaba completamente tranquilo y sereno. Finalmente, aterrizaron un total de 17 helicópteros y acabamos recogiendo 157 personas a bordo del barco. Era una tripulación muy especial. Sin dudarlo, cogieron su dinero, fueron al economato de la Marina, compraron toda la ropa y los alimentos que pudieron y se los entregaron a los refugiados con los que habían hecho amistad. Eran unos tipos increíbles. Pusimos en la cubierta colchonetas y todo tipo de mantas y ropa de abrigo para los bebés. Había toda una mezcla de gente, entre bebés, niños, mujeres. Es una escena que nunca olvidaré. Estábamos felices. Mi mamá estaba radiante. Simbólicamente era como el primer paso, no en suelo americano, pero sí hacia la libertad que representaba América.
Continuamos río abajo con nuestra lancha de desembarco a la cabeza. Estábamos a unas 4 o 5 horas de Cantó. Era una lancha de desembarco de metal. El sol caía a plomo y hacía un calor infernal. Era todo menos un viaje agradable. Cuando de repente alguien disparó una granada B-40 contra nosotros e inmediatamente repelimos el fuego. No sabíamos quién era el desgraciado que estaba abriendo fuego contra nosotros, pero no dejamos de disparar mientras pasábamos por el lugar de la emboscada. Nos dijimos, muy bien, esto es solo una muestra de lo que nos espera. Una vez que lleguemos a la parte más angosta del río, es cuando vamos a estar realmente en peligro. Y empezamos a reunir la munición porque aquello tenía pinta de ponerse muy feo. La gente que iba a bordo de la lancha estaba muy asustada. Teníamos que atravesar unos canales estrechos entre las islas. Si pensaban atacarnos en serio, tenía que ser allí. Pero justo en ese momento, unas nubes oscuras se formaron en el cielo y empezó a llover torrencialmente. Desde la popa no se podía distinguir la proa de la lancha y solo había 18 metros. El ruido de la lluvia, al golpear en la superficie del río, era tan fuerte que amortiguaba el sonido de los motores. Y continuó así durante unos 25 minutos. El tiempo suficiente para que pudiéramos atravesar la parte más peligrosa del recorrido. Y cuando la lluvia comenzó a remitir, habíamos llegado a la zona del río más allá del canal, más allá de las pequeñas islas donde el río se ensanchaba de nuevo y recuperaba su holgado cauce. Así que aquel día alguien estaba cuidando de nosotros. Recuerdo estar mirando hacia atrás mientras el sol se ponía sobre el delta del Mekong, un lugar bellísimo, por cierto, mientras pensaba, nunca volveré a ver esto. Había llegado a sentirme muy unido a Vietnam. Cuando salimos al mar de China, se hizo de noche. Y a cada rato, yo disparaba un par de bengalas con la esperanza de encontrar algún barco por la zona. Pero nada. Y entonces vimos una luz tenue en el horizonte. Y a medida que nos acercábamos, pudimos ver que eran las luces del aparejo de un barco. Entonces dijimos, ¿qué diablos? Y nos dirigimos hacia él. Nos colocamos a su altura y entonces alguien gritó, «Desháganse de sus armas. Nadie puede subir a bordo armado». Y yo grité, «Somos marines y tenemos que subir a bordo con nuestras armas». Resultó que los hombres que gritaban también eran marines. Se trataba de un carguero estadounidense, el Pioneer Contender. Nos subieron a bordo y conmigo venían otras 300 personas. Las instalaron en la bodega del barco. Todos nuestros refugiados vietnamitas se quedaron en el Pioneer Contender. Nos aseguramos de que fueran bien atendidos. El Pioneer Contender se dirigía a Guam. Sabíamos que estaban a salvo. Cuando comenzó la evacuación, estábamos muy emocionados con nuestra misión. Más adelante, la emoción que nos impulsaba era acabar bien el trabajo y conseguir sacar a toda aquella gente de allí. Y finalmente, a medida que aquello continuaba, lo que sentías era agotamiento y frustración, porque veías que nunca lograbas hacer mella en la cantidad de gente que salía de la embajada.
Y hacías preguntas como, ¿alguna vez va a disminuir esta multitud? ¿Cuándo se va a acabar todo esto? Y te respondían, bueno, obedecemos órdenes del embajador, hacemos lo que podemos. Los pilotos decían, mira, es una marea incontenible de gente y el embajador Martin ha perdido la objetividad. El embajador Martin está tratando de evacuar a todo Saigón a través de la embajada de Estados Unidos. Pero lo cierto es que estaba haciendo todo lo que podía en circunstancias terribles. El embajador Martin alargó la evacuación todo lo que pudo para sacar de allí al mayor número posible de sudvietnamitas. Cada helicóptero despegaba con unas 40 personas a bordo. Él sabía que una vez que los estadounidenses se hubiesen marchado, la evacuación habría terminado. Así que en cada helicóptero solamente subían 1 o 2 estadounidenses. Estábamos muy cansados y no veíamos el fin de todo aquello. Entonces hicimos correr la voz de que no nos vendría mal un poco de ayuda, que solo teníamos 75 helicópteros. Y la respuesta que recibimos fue, no, los pilotos de la Marina nunca se cansan. En la embajada, bajo la dirección del embajador, aprovechamos, por supuesto, la presencia de los helicópteros para evacuar a personas amenazadas. Pero hubo otros esfuerzos independientes para evacuar a la gente. Varios de nosotros, en la embajada, tomamos la decisión de conducir furgonetas hasta los muelles del río Saigón. Yo tenía un punto de reunión asignado en el centro de Saigón. Apiñé a unas 15 personas en una furgoneta de 9 plazas. Y luego conduje por las calles de Saigón, a través de varios puntos de control, hasta los muelles. La gente bajaba de la furgoneta, corría hacia aquellos barcos mercantes y trepaba como podía. Hice una serie de trayectos y cada vez había más y más y más gente. Finalmente, a medida que el sol se ponía, nos fuimos quedando sin luz. Un hombre se me acercó. Me volví hacia él y le dije, este es mi último viaje. No puedo llevar a más gente. Le dije, traiga a su familia. Y él me respondió, no puedo. Mi familia es demasiado grande. Luego me estrechó la mano y me dijo, gracias por intentarlo. Y se fue. Así que regresé a la embajada y aparqué la furgoneta. Ya estaba bien entrado el crepúsculo. Me abrí paso a través de la multitud, una gran multitud. Ya no podía hacer nada más. Así que me fui para subir al helicóptero. El embajador Martin me hizo salir de la fila y me dijo, sé lo que ha estado haciendo. Sé que ha estado ahí fuera. Lo hemos estado hablando. Quiero darle las gracias. Me pareció un hermoso gesto. Para entonces ya era noche cerrada. Las luces interiores del helicóptero irradiaban muy claramente. Me senté y miré a mi alrededor. Yo era uno de los 2 o quizá 3 estadounidenses que había. El resto eran todos vietnamitas. Y entonces nos alejamos volando. Recuerdo que estaba muy oscuro. La gente empezó a hacerse un hueco con los codos para intentar colocarse los primeros. Fue entonces cuando el capitán Harrington comenzó a hablarnos en vietnamita. No vamos a dejar a nadie atrás. Luego dijo,
Cuando estéis en la embajada estadounidense, estáis en territorio estadounidense. Os prometo que yo y mis soldados seremos los últimos en salir de la embajada. Después de ese anuncio, todo el mundo se sintió relajado. Estábamos tan relajados que olvidamos cualquier preocupación. ¿Sí? Nos dijeron que los tanques norvietnamitas estaban muy cerca. Así que, desde la Casa Blanca, preguntamos al Departamento de Defensa cuántos sudvietnamitas quedaban concretamente dentro del recinto de la embajada. Y entonces calculamos cuántos helicópteros se necesitarían para evacuarlos. Martin nos dijo que él tenía que subir al último helicóptero. Lo único que sé es que en Washington había cierta confusión respecto a la cifra de personas que habían quedado en tierra. A la 1 de la madrugada quedaban 1.100 personas por evacuar. Después de recibir un aluvión de helicópteros, aún quedaban 420 personas. Desde Washington recibimos la orden de acabar con la evacuación, exceptuando el traslado de los estadounidenses que quedasen. Alrededor de las 4:30 de la madrugada volví a aterrizar en el Blue Ridge. El general Carey salió, me dio una manzana y una taza de café o algo así y me dijo: estamos bajo las órdenes del presidente. Tienes que sacar al embajador de allí. Así que emprendimos el vuelo. Aterrizamos en la azotea a las 4:50 de la mañana y dije: no me iré de aquí hasta que el embajador haya subido a bordo. Uno de los marines arrió la bandera, la dobló, acompañó al embajador hasta la zona de aterrizaje en la azotea de la embajada y le entregó la bandera. Y eso fue todo. El comandante King se acercó al coronel Madison y le dijo: se acabó, solo estadounidenses a partir de este momento. Madison le contestó: y un cuerno, tenemos a toda esta gente aquí. King le replicó: señor, eso no va a suceder, es una orden presidencial. Y Madison dijo: voy a consultarlo con el embajador. Estaba realmente furioso. King le dijo: no puede, está ahí. Y señaló el CH-46 que se alejaba volando. Por fin teníamos al embajador a bordo. Y despegamos. Aterrizamos en el Blue Ridge. Unas 20 o puede que 25 personas bajaron del helicóptero con el embajador y allí acabó todo. Volé 18 horas y media seguidas. Graham Martin parecía muy cansado, tenía un aspecto demacrado. Estoy seguro de que la presión que soportaba era inmensa. ¿A qué hora se produjo el cese de la evacuación? ¿El cese de la evacuación? De no haber sacado al embajador, todavía estaríamos volando porque se negaba a poner fin a la evacuación. Creo que sobre las 3. ¿Las 3 de la mañana? A las 3:45. El coronel Madison me dijo: estamos jodidos. Stuart, tú quédate aquí abajo en el aparcamiento y mantén a estas 420 personas protegidas. Él sabía que si nos veían a todos salir al mismo tiempo cundiría el pánico. Y luego sube a la azotea, tenemos que irnos. Y estaba muy enfadado y profundamente decepcionado. Así que desaparecieron en el interior de la embajada. Y yo fui a calmar al resto de los vietnamitas que estaban esperando y les dije: hay grandes helicópteros a punto de llegar. Y esperé unos minutos. Entonces vi un helicóptero despegar y pensé: mierda, ¿era en ese en el que yo tenía que subir? Y miré hacia los vietnamitas y dije: tengo que ir a orinar. Y desaparecí entre las sombras. Di un largo y sinuoso rodeo y entré en la embajada. Pensé en lo profundamente injusto que era todo aquello. Pensé que tal vez debería decir: no pienso irme hasta que ellos se vayan, porque se lo había prometido. Pero luego me dije: no seas estúpido, tal vez han comenzado ya a derribar helicópteros.
No vas a conseguir evacuar a nadie más. Es una orden presidencial. La decisión ya está tomada. Así que subí a la azotea justo cuando un CH-46 aterrizaba sobre la plataforma de la azotea. Bajaron la rampa y subimos todos a bordo. Mientras despegábamos, la puerta seguía abierta. Y abajo, en el aparcamiento, pude ver al grupo de 420 personas. Estaban en el mismo sitio en que los habíamos dejado. Todos juntos en aquella pequeña porción de hierba. Me sentí terriblemente culpable. Fue una profunda y flagrante traición. Más tarde, aquella misma noche, me quedé bastante sorprendido cuando recibí la orden de acercarme al buque insignia. El almirante quiere hablar contigo. Mi primera reacción, como la de cualquier oficial, fue pensar ¿qué hemos hecho?, sin darme cuenta de que nos habían elegido para una misión especial. Teníamos que recoger a una persona. Tenía 30 años, subió a bordo vestido de civil y al capitán le dijeron que debía seguir las instrucciones de aquel tipo. Subí a bordo del Kirk y me reuní con el capitán Paul Jacobs. Lo primero que me dijo fue: joven, no estoy acostumbrado a que civiles extraños suban a bordo de mi barco armados en mitad de la noche. Y yo le respondí: capitán, le aseguro que yo tampoco. Olía a oficial de la Marina. Un oficial sabe reconocer el olor de otro. Así que consulté el libro azul y vi que se había graduado en la Academia Naval. A partir de ese momento no hubo problemas. ¿Qué quieres hacer? Y trabajamos juntos en equipo. Navegamos hacia la isla Conson y en la pantalla del radar vimos que aparecían numerosos puntos luminosos. Y recuerdo que al amanecer, cuando despuntó el sol, apareció lo que habíamos visto por la noche en el radar en persona. Había docenas de barcos. Y no eran solamente buques navales de Vietnam, sino también barcos civiles. Y todos iban completamente atestados de gente. No hay palabras para describir el aspecto de un barco diseñado para 200 tripulantes con 2.000 personas a bordo. No creo que nadie entendiera la verdadera magnitud de lo que estaba ocurriendo hasta que vimos lo que teníamos ante nosotros. Era como una imagen sacada del Éxodo. Nuestra misión era ayudar a aquellos barcos a entrar en aguas internacionales. Pero ahora iban cargados hasta los topes de gente. Mi primera reacción fue: ¿cómo diablos vamos a hacer esto? La mayoría de los buques navales vietnamitas estaban inoperativos en el agua. Algunos estaban anclados, otros iban sencillamente a la deriva. Así que enviamos personal de ingeniería y personal técnico para ver qué podíamos hacer para ayudarles a continuar la marcha. Algunos de los barcos habían sido alcanzados por fuego enemigo cuando descendían por el río Saigón. Uno de los barcos había sufrido un fuerte impacto y se estaba hundiendo. Así que se había colocado junto a otro de los buques de la Armada vietnamita. Habían alcanzado un tablón de madera entre los dos buques para que los civiles y el personal de la Marina del barco dañado cruzaran al barco que estaba en buenas condiciones. El mar estaba movido y el paso era un tanto precario. En un momento dado, a un joven vietnamita le entró el pánico mientras una niña estaba cruzando la tabla. Intentó avasallarla para cruzar antes que ella y la niña cayó entre los dos barcos. Al parecer, uno de los hombres vietnamitas empujó a una chica y ella se mató. Se ahogó entre los dos barcos y estuvo a punto de cundir el pánico. Un soldado vietnamita disparó a aquel tipo y se restableció el orden. Dijeron: nadie va a empujar ni avasallar a nadie a bordo de este barco. Y a partir de ese momento la gente se calmó. Habíamos elaborado un plan para dirigir los barcos rumbo a las Filipinas y el Kirk iba a escoltarlos. Pero el hecho de que los barcos fueran repletos con un número indeterminado de civiles era un punto bastante problemático.
El gobierno de Estados Unidos tenía ya dificultades con los refugiados en los buques de guerra estadounidenses. Y allí había otras 30.000 personas o más con las que lidiar. Estuvimos despiertos toda la noche hablando del tema. Estoy convencido de que si les hubiésemos enviado o llevado de vuelta, los habrían matado a todos. Así que Armitage decidió llevárselos, aunque no tenía autorización de Washington para hacerlo. Pensé que era mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso. Así que tomamos la decisión y vinieron todos con nosotros. Por fin habíamos evacuado al último de los refugiados que se nos permitió evacuar. Y ahora teníamos que evacuar a los marines. Estaban todos en el interior del edificio de la embajada excepto nosotros. Yo me encontraba todavía en el recinto de la embajada con 2 de mis sargentos. Les dije, quedaos los 2 conmigo, no os apartéis de mi lado. Caminamos lentamente hacia la puerta de la embajada y un par de vietnamitas vinieron hacia mí. Me dijeron, no hay más helicópteros. Lo siento, eso es todo. No os podemos llevar. Y empezaron a discutir conmigo. Se expresaban en un buen inglés. Podemos viajar en el helicóptero. Yo les dije, lo siento, nadie más. Así que di media vuelta. Cerré de un portazo aquellas enormes puertas y las aseguramos por dentro. Me quedé dormido de vez en cuando, pero en un momento dado me despertó un ruido diferente. Levanté la vista y lo primero que vi fue que aquel soldado ya no estaba allí, en aquel muro. Había gente arrojando mantas, chaquetas y otros materiales sobre la alambrada de púas para que la gente pudiera trepar y entrar. Todo el mundo se preguntaba, ¿dónde están los soldados? Estábamos subiendo las escaleras, cuando detrás de mí escuché el ruido acelerado de unos pasos. Cuando llegamos a la azotea, el sargento Valdez estaba allí. Me dijo, ¿tenemos ya a todo el mundo? Sí, pero alguien me persigue por las escaleras. En la azotea había taquillas y grandes extintores con ruedas. Así que lo cogimos todo, las taquillas y los extintores, y los apalancamos contra la puerta. Había una pequeña ventana desde la que podíamos ver a los vietnamitas tratando de acceder a la azotea. Los marines comenzaron a salir a medida que llegaban los helicópteros, pero de repente los helicópteros cesaron. Y todavía quedábamos 11 de nosotros allí. La sesión informativa se ha retrasado hasta que la evacuación estuviera completada y todos los helicópteros están ahora en el aire. El presidente quiere felicitar al personal de las Fuerzas Armadas que la ha llevado a cabo, así como al embajador Graham Martin y al personal de su misión por el gran servicio que han prestado en condiciones muy difíciles. Nos comunicaron que Martin había salido en el último helicóptero y que la evacuación había terminado. Estoy seguro de que todos los estadounidenses que querían salir han salido ya. Así que dimos una sesión informativa. Pues bien, finalmente no fue el último helicóptero, porque se había cometido otro tremendo error. No había más helicópteros. Y allí estábamos nosotros, sentados alrededor de la azotea, mirándonos unos a otros, preguntándonos qué iba a pasar, si realmente se habían olvidado de nosotros. Cogí mi radio y empecé a decir, Marina de los Estados Unidos, aquí la embajada estadounidense, solicitamos evacuación inmediata. Y lo repetí una y otra vez. La única opción que teníamos era permanecer sentados en aquella estúpida azotea como un blanco fácil. Y yo no dejaba de pensar, ¿dónde están los norvietnamitas? Sobre las 7:45 de la mañana empezamos a ver a los norvietnamitas llegando por carretera.
Pensé, ¿qué les impide bombardear el tejado de nuestra embajada y hacernos saltar por los aires? Si un tanque efectúa un disparo y alcanza el edificio, eres hombre muerto. Así que no me gustaba la idea de estar allí arriba. Pero ¿a dónde podíamos ir? Finalmente miré hacia el cielo y vi un punto negro. Cuando aquel helicóptero aterrizó, les dije a los marines, vamos, subid. Fui el último en subir. Y cuando puse el pie en la rampa, me caí. Me colgué de ella y la rampa empezó a ascender. La rampa se estaba cerrando y yo hice lo que aprendí cuando fui entrenado en mi primer turno de servicio. Así que empecé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10. Miré al jefe de equipo y le dije, baja la rampa. Sabía que me faltaba un hombre. Recuerdo que miré hacia la rampa y había 2 manos agarradas a ella. Así que los marines me agarraron y tiraron de mí. Salimos, según mi reloj, a las 7:58 hora de Saigón y fuimos las últimas 11 personas. Mi cámara Neil Davis y yo decidimos quedarnos. Vimos el último helicóptero despegar desde el tejado. Entonces intentamos entrar en la embajada. Neil llegó al tejado. Yo no. Y vio decenas de vietnamitas sentados en el helipuerto, en el tejado de la embajada, esperando, queriendo escapar. Y por supuesto, ya no iban a llegar más helicópteros. Yo no me uní a ellos. En realidad, tenía miedo. Si los comunistas entraban, lo último que querrían sería vernos en la embajada americana. Así que nos fuimos de allí. La gente entraba y salía de los edificios, y literalmente cualquier cosa que no pudiera sujetarse o no estuviera sujeta se la llevaban. Todos los recuerdos de la oficina del embajador se los llevaron. Casi ladrillo a ladrillo, la embajada fue desmantelada. Fue un saqueo normal y corriente, pero también algo más que eso. Yo creo que era frustración e ira y una oportunidad de vengarse de los americanos, porque muchas de las personas que formaban aquella multitud aquel día consideraban que las habíamos abandonado. Jim Lorry, corresponsal de NBC News, es uno de los pocos americanos que quedan en Saigón, la ciudad en la que el presidente Duong Van Minh habló a través de la radio y dijo al Vietcong que su país se rendiría incondicionalmente y que había ordenado a su ejército de poner las armas. Desde Saigón, mediante conexión radiofónica, Lorry informa sobre la rendición. En palabras del general Minh, estamos aquí para entregaros el poder del gobierno para evitar un derramamiento de sangre. Es un cese del fuego unilateral y una rendición incondicional. La guerra de 30 años en Vietnam del Sur finalmente ha terminado. Lo primero que hice fue destruir mis documentos, mis insignias. Solo conservé mi documento de identidad civil. Y luego fui a dar una vuelta por Saigón para ver qué había ocurrido. Vi a muchos soldados subvietnamitas en ropa interior.
Cogieron todas sus prendas militares, sus botas, y las tiraron. Y pensé, bueno, ¿qué les ha ocurrido? Y a mí mismo, claro. Me acordé de mis amigos muertos en combate y pensé, bueno, ¿es esto para lo que hemos luchado? ¿Es esto para lo que vinieron los americanos? Y no tenía la respuesta. He luchado con esa cuestión desde entonces. Me di cuenta de que me había convertido en el americano prototípico en Vietnam. Tenía un montón de causas. Estaba haciendo un montón de cosas. Intentaba llevar la verdad a Washington. Hablaba con agentes, intentaba persuadir al embajador. Y olvidé que lo que estaba en juego eran vidas humanas. Durante años después de aquello, seguí oyendo ese ruido en mi cabeza, ese sonido. En plena noche, daba un salto y pensaba que un helicóptero venía a recogerme. Lo llamaba sueño en el viento. Más tarde, descubrimos que la flota estaba allí, que podías simplemente coger una barca e ir hasta ella. Recogían a todo el mundo. Si eras capaz de llegar hasta allí, subías a bordo. Y yo no lo sabía. De modo que... Cuando nos estábamos acercando a Filipinas con nuestros refugiados, surgió un gran problema. No nos dejaban entrar. Y la razón por la que no nos dejaban entrar era que el gobierno filipino no reconocía al nuevo régimen en Vietnam. Y los barcos que escoltábamos portaban todos banderas subvietnamitas. Y la solución fue sustituir las banderas de todos los barcos con banderas estadounidenses. Le pedí al almirante de la Marina de los Estados Unidos que nos permitiera realizar una ceremonia solemne de bajada de banderas en los barcos. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sông. Tôi đã hát không biết bao nhiêu lần. Yo había cantado el himno de mi país muchas veces, pero nunca había sentido lo que sentí aquel día. Tenía 42. Era un viejo lobo de mar, pero no pude contener las lágrimas. Me di cuenta de que lo había perdido todo. Había perdido mi adorado país. Bajaron la bandera vietnamita. La gente lloraba. Fue muy emotivo para ellos. Perder su país, su bandera, su barco, lo habían perdido todo. Y entonces izamos la bandera de Estados Unidos. Intentamos hacerlo con la máxima dignidad posible. Había miles y miles de americanos que sirvieron en Vietnam, que estaban en sus casas con el corazón roto, viendo cómo todo aquello había quedado en nada. El final de abril de 1975 representó una especie de microcosmos de toda nuestra actuación en Vietnam. Promesas hechas de buena fe, promesas rotas, gente dolida porque no supimos estar a la altura de las circunstancias. Toda la guerra de Vietnam es una historia que transpira eso. Pero por otro lado,
A veces hay momentos en los que la gente buena está a la altura. Y en Saigón no faltaba gente así.